la mañana con 5 minutos, ya estamos listos para continuar en este enlace USACH por la 94.5 y por supuesto también el 50.2. Y vamos a una conversación que es muy necesaria. Mira, este 15 de noviembre la doctora Sabina García Peter va a dictar en nuestra casa de estudio, por supuesto la USACH, la charla magistral Transversalización de la perspectiva de género en la educación alemana. De hecho, ella vive en Berlín y está acá en Chile justamente para esta actividad. La investigadora va a abordar cómo se ha implementado la perspectiva de género dentro de la investigación, la comunicación científica y la docencia en las casas de estudios superiores de ese país europeo que también siempre miramos a propósito de todo el tema también de las bases sociales, cómo se ha no solo reinventado, pero a propósito luego del Holocausto, como Alemania también en los derechos sociales y en general ha hecho mucho, todo lo que tiene que ver también con aprender de esas odiosidades, ya sea por género, por raza y todas esas cosas también que se inventaron en el siglo XX, y por supuesto el género no está fuera de esa discriminación. Así que bienvenida, doctora Sabina García Peter, como lo decía, investigadora y coordinadora científica en el Centro Margarita von Brentano. ¿Así? Muy bien. Sí. Para los estudios de género de la Universidad Libre de Berlín en Alemania. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta aquí de estar participando en distintas actividades. Más cerca. Con las compañeras acá de la universidad. Sabina, quiero preguntarte a propósito de lo que nosotros invitamos también a nuestros auditores y auditoras a responder en relación a lo que está pasando en nuestro país y que tiene relación con la violencia de género y la figura de violencia intrafamiliar. Los casos de Jordi Thompson, Matías Fernández Cordero, que han demostrado, ¿no?, a nuestro juicio, que la dirigencia futbolística chilena no tiene protocolos adecuados para abordar este tema, ganando muchas críticas, incluida la hecha por la ministra de la Mujer. Entonces nosotros estamos preguntando frente a este tema, ¿qué deberían hacer los clubes? Porque al parecer, no solo los clubes deportivos, en general nuestra sociedad todavía carece de protocolos efectivos para no solo sancionar, sino prevenir y erradicar la violencia de género. Como ciudadana o también como investigadora, ¿cómo ves este tema? Que no es algo en particular, lamentablemente. Exacto, o sea, yo creo que este tema de la violencia de género no es un tema transversal que ocurre a nivel de sociedad, en todos los niveles, en todas las clases sociales, en todas las organizaciones, ¿no?, que componen nuestra sociedad. Y como tal, el deporte y el fútbol como institución obviamente no está exento de eso. Más encima tenemos que pensar que se trata de un campo, ¿no?, donde existe también como toda esta idea del poder, ¿no? O sea, se trata de figuras con mucho poder, son ejemplos, tienen muchos recursos, ¿no?, referentes. Entonces, finalmente, ese es, digamos, es en esas relaciones jerárquicas donde de mayor manera se manifiesta, ¿no?, esta violencia, ¿no?, que tiene que ver también con estas imágenes, ¿no?, estas concepciones de la masculinidad hegemónica que finalmente son muy difíciles de cambiar. Entonces, es un error pensar que no debemos tratar este tema en todos los niveles, ¿no?, y en todas las organizaciones e instituciones que componen nuestra sociedad. O sea, lamentablemente el deporte no está exento de eso. En este caso son casos graves, ¿no? Pero también tenemos otros ejemplos como lo que pasó cuando ganó la selección femenina de fútbol de España, ¿no? Digamos, entonces ese beso. Claro, exacto. Claramente entonces, no consentido. Estamos hablando absolutamente. De la boca, ¿eh? Bueno, y finalmente, ¿no? Ahí también, en este caso, la FIFA también se vio enfrentada a un caso donde tampoco existían protocolos y formas de enfrentar el problema, ¿no? Respondió sobre la marcha. Exacto, se respondió sobre la marcha. Finalmente, bueno, la persona en cuestión fue desvinculada por un periodo de tiempo, pero digamos, claro, sobre la marcha. Pero eso no quiere decir, bueno, lamentablemente son estos casos no más extremos los que finalmente nos llevan a poder reflexionar sobre estos temas e idealmente generar cambios, ¿no?
Y por eso también preguntarte, Sabina, la relevancia de que las instituciones, en este caso educación superior, establezcan políticas de igualdad y perspectiva de género. Y aquí subrayo, por supuesto, lo que es la educación. Yo te comentaba fuera de micrófono, antes de entrar acá al estudio, que me llama mucho la atención en el caso de los futbolistas. Estamos hablando de gente muy joven, en el caso de Thompson en particular, 19, 20 años, que uno podría pensar que en las nuevas generaciones debería haber un cambio de switch y no tener tan arraigado esta violencia, pero no es así y depende mucho también de los entornos sociales y de la educación. Hablemos entonces de la importancia de que, no solo para generar conciencia, para la prevención y para que también veamos la gravedad de la problemática cuando hablamos de género, tanto, por supuesto, de todo lo que implica de lado y lado. Sí, bueno, yo creo que para responder esa pregunta sería importante también no volver como al concepto de género, ¿no? Que es finalmente una construcción social, una construcción cultural, ¿no? Y que se opone a lo que es el sexo biológico, ¿no? Entonces, el concepto de género es muy importante y surge de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, precisamente para reflejar las relaciones entre estos sexos, pero también para dar cuenta de que hay estructuras de dominación, ¿no? En las que se van dando estas relaciones. Entonces, el concepto de género, ¿no? es importante, nos muestra, ¿no? que hay una organización social que se basa, que está presente, digamos, en todas las instituciones, en todas las organizaciones y que se basa, ¿no? en estas relaciones que son desiguales, que son jerárquicas, que están caracterizadas por el poder, ¿no? Entonces, la categoría de género lo que hace es ayudarnos precisamente a analizar estas instituciones y organizaciones, como es el caso de la universidad, pero en general el sistema educativo ya desde temprana edad, ¿no? Y ver en el fondo cómo estas instituciones se van construyendo socialmente sobre dicha categoría. Y lo que ocurre con esto es que, como estamos hablando de que son categorías que son construidas, no son fijas, no están dadas, tenemos una posibilidad también de cambiar, de hacer, o sea, de realizar cambios, ¿no? De avanzar. Entonces, las políticas de igualdad de género y el tema de la perspectiva de género lo que hace es que busca modificar, ¿no? Estas relaciones que son desiguales, que son asimétricas, ¿no? Y finalmente entender también que el género no es un destino, ¿no? Que las relaciones que son desiguales pueden ser también cambiadas a través de la práctica política. Y yo creo que acá me gustaría también como recalcar algo que es súper importante, ¿no? Porque el género también, muchas veces uno escucha género y piensa como esas cosas relacionadas con las mujeres, ¿no? Esta feminista. Claro, pero el género, los hombres también tienen género, supuesto, digamos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de políticas de igualdad de género, tiene que ver, claro, con ver estas relaciones, ¿no? O sea, aquí tenemos precisamente el problema, por ejemplo, de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Y cuánto nos cambia finalmente también, o sea, nos cuesta cambiar que los hombres también puedan en el fondo enfrentar, ¿no? Como esas concepciones a las que están sometidos de alguna forma. Y tan castrados emocionalmente también, a propósito de las violencias también. Estamos escuchando y conversando en Enlace USACH con la doctora Sabina García Peter. Ella es investigadora y coordinadora científica en el Centro Margherita von Brentano para los estudios de género de la Universidad Libre de Berlín en Alemania. Y a propósito justamente de las universidades germanas y cuál es la experiencia en concreto de la Universidad Libre de Berlín y si ha habido avances, cuéntanos de aquello que va a ser la bajada finalmente de tu charla magistral, transversalización de la perspectiva de género en la educación alemana. Sí, exactamente. Bueno, parte de lo que voy a estar presentando el día de mañana en la charla tiene que ver con eso, ¿no? Con los avances que han habido, los avances y las trayectorias, ¿no? Que es una trayectoria bastante larga, eso también hay que destacarlo, ¿no? Porque como problema, digamos, complejo no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que ocurrió en Alemania, ¿no? Desde mediados del siglo pasado es que hubo una convergencia, ¿no? Que por un lado estaba todo lo que tenía que ver con los movimientos sociales, el movimiento feminista, y por otro lado el desarrollo de los estudios de género dentro de las universidades, ¿no? Eso se convergió de forma paralela, ¿no? Desde abajo, y por otro lado desde arriba, ¿no? Una serie de tratados y convenciones internacionales que iban también dando cuenta del tema de los derechos de las mujeres
mujeres, ¿no? Entonces, eso hace que haya una convergencia como muy especial y que el tema de la institucionalización de la perspectiva de género en las universidades se vaya desarrollando, se vaya institucionalizando y que de alguna forma también se vaya profesionalizando. Entonces se dan también, por decir así, dos campos que se van estableciendo dentro del sistema de educación en Alemania. Uno que tiene que ver con las oficinas de equidad de género, donde se enfoca el trabajo, ¿no? Con todo el trabajo que tiene que ver con el tema de la paridad, de la equidad, del ingreso de las mujeres al sistema universitario, con la representación en los distintos niveles jerárquicos, con la representación en distintas carreras, ¿no? Y por otro lado, el desarrollo y la profesionalización de los estudios de género, ¿no? También como un campo de estudio, de investigación, que aporta una perspectiva para la investigación en general, de forma transversal, que busca precisamente estudiar estas relaciones de las que estábamos hablando de desigualdad, ¿no? Que se dan en las instituciones y en las organizaciones y en la universidad como tal. Entonces, los estudios de género aportan a este desarrollo de las políticas de equidad. Y bueno, en el caso de la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Libre de Berlín es una universidad bastante joven, ¿no? Acaba de cumplir 75 años de historia. Para los parámetros europeos. Para parámetros europeos, nosotros, exactamente. Sí, exactamente. Es otra realidad. Y esa universidad nace, digamos, en este mismo periodo, ¿no? En que estas temáticas empiezan a ser importantes, ¿no? Y se empiezan a generar cambios dentro de las universidades. Entonces, por ejemplo, el Centro Margarita von Brentano, que es donde yo trabajo ya desde casi 8 años, el nombre de este centro refiere a una filósofa feminista, Margarita von Brentano, quien fue la primera vicepresidenta mujer dentro de la universidad, es decir, la primera mujer en llegar a un cargo representativo dentro de la universidad y que precisamente comienza a instaurar este tema dentro de la universidad. Entonces ya tenemos una trayectoria bastante larga trabajando con estas temáticas y bueno, ha habido bastantes avances, pero obviamente mientras uno más avanza, los desafíos son más grandes también, ¿no? Sabina, en relación a los referentes, ¿cuánto ha aportado o también, no solo por el lugar que ocupó, sino por sus habilidades, también por sus competencias blandas o duras, algunas muy todavía masculinas, pero más allá del análisis de personalidad, pero la figura de Angela Merkel? Como también ella, también como canciller, generó un referente en la política mundial y sobre todo si pensamos, por supuesto, en Alemania. O sea, yo creo que el principal aporte de eso tiene que ver precisamente con la presencia de una mujer, ¿no?, en altos cargos, ¿no? Y yo creo que eso, por supuesto, es un referente por el solo hecho de estar ahí, claro, ¿no? Ahora, ya luego lo que tiene que ver, ¿no?, con sus capacidades, o sea, o digamos, con el tipo de liderazgo, claro, exacto. Eso tiene que ver, claro, o sea, ahí obviamente se podría establecer la crítica de que de todas formas ella se mueve en un mundo de hombres, ¿no? Sí, y un liderazgo también un poco masculino, exacto, quizás, con algunas cosas que todavía uno podría pensar que podrían ser de distinta forma. Pero sí, ya el lugar que ocupaba marcó la diferencia. Es que yo creo que sin lugar a dudas, y precisamente, bueno, parte de cuando uno piensa, ¿no?, en el tema de las políticas de igualdad de género, parte importante tiene que ver también con esta generación de referentes, ¿no? Con el poder mostrar la existencia de referentes de mujeres, referentes femeninos, ¿no?, que están a la cabeza, que pueden ocupar posiciones de poder. Entonces ese es un tema que finalmente eso también es como lo que más genera cambios, ¿no?, a nivel cultural, simbólico, ¿no? Sabina, ya vamos a seguir hablando del tema de la investigación, también la comunicación científica, la docencia, a propósito de tu trabajo y que vas a compartir mañana, 15 de noviembre, acá en la USACH, con la charla magistral titulada Transversalización de la perspectiva de género en la educación alemana. Pero quiero detenerme en algo muy prosaico, cotidiano. En tu experiencia viviendo en Alemania y en Berlín en particular, que además es una ciudad bastante cosmopolita, lo que nosotros decimos contemporánea o moderna. ¿Qué es lo que es impensable
ver en el espacio público, en la calle, en la conversación de lo que todavía se ve en Chile. Algo que tú dices, cuando vienes acá nuevamente, dices, todavía hemos avanzado, pero estamos años luz. Nosotros de repente vemos comentarios y a veces de una forma un poco más, digamos, en broma, pero le decimos a un compañero, hombre, no, pues eso es cancelado, funado, no puedes decir eso, o no me mires así, o porque haces ese comentario como que fuera un piropo a mi inteligencia, pero estás hablando de mi cuerpo y estás denostando incluso mi inteligencia, no te das cuenta de lo que estás diciendo. ¿Qué cosas se ven, o el acoso callejero, qué cosas se ven en Chile que son impensables o estamos años luz de Alemania? Sí. Bueno, con esto no quiero... vergüenza ajena incluso de acá. Con esto no quiero decir que sean cosas que ya no ocurren, ¿no? Eso bajo ningún punto de vista, pero sí yo creo que, bueno, el tema del lenguaje es todavía muy marcado, ¿no? O sea, a mí me parece que se sigue usando un lenguaje muy violento en relación a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Sí. Eso a mí me choca mucho y eso la verdad es que en Alemania es impensable. No le ponemos allá sobrenombre a las personas, no hablamos en base a sus características físicas y eso es algo que me choca muchísimo, la verdad. Vamos a seguir hablando entonces del tema de la academia y hablar del desafío que todo este trabajo, ¿no? Permee finalmente no solo las políticas públicas, sino la bajada a lo cotidiano. Cómo a partir de la Universidad Libre de Berlín se ha podido incidir, en este caso, en la sociedad alemana y cómo también lo podemos hacer acá en Chile, con lo que todavía es bastante incipiente. Uh-huh. Bueno, yo creo que la mayor incidencia tiene que ver, ¿no?, como este tema de pensar que la universidad no es una institución social, ¿no?, y como tal también debe pensar sus estructuras y sus relaciones y la cultura que existe dentro de la universidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que la universidad se ha hecho cargo a través del desarrollo de políticas de igualdad que además se revisan cada cierta cantidad de años, ¿no?, para también poder ir viendo y reflexionando y de alguna forma evaluando qué avances se han podido realizar y también como cuáles siguen siendo los desafíos, ¿no? Pero obviamente desafíos hay muchos porque, como te digo, o sea, se trata de una institución de que por sí es jerárquica, ¿no? Y donde existen las jerarquías, donde hay alguien en el poder, donde hay alguien que tiene más poder, porque ocupa una cierta posición, siempre va a ser difícil generar cambios, ¿no? Porque ¿qué incentivos tiene finalmente esa persona de cambiar las cosas? Entonces yo creo que ahí se genera un desafío muy grande y uno de los desafíos muy grandes que tenemos hoy en día ya en la Universidad Libre de Berlín y en general en el sistema de educación superior alemán tiene que ver con el tema de la violencia, ¿no?, y con la discriminación de género, y que es un digamos un ámbito del cual tenemos mucho que aprender de las instituciones y del camino que se ha recorrido en tan poco tiempo acá en Chile. Yo quisiera destacar eso porque yo tuve también la oportunidad de estar el año pasado acá, por ejemplo, con una colega del centro visitando la dirección de género de la USACH y quedamos realmente impresionadas de los avances de la estructura, ¿no? Hemos sido pioneros, ¿ah? Sí, absolutamente. Y ese es un desafío, por ejemplo, que nosotros allá tenemos aún pendiente, es reconocer el problema de la violencia y de la discriminación de género dentro de la universidad como tal. Lamentablemente tenemos el problema de que incluso el estudiantado no reconoce el problema, ¿no? Como decías tú, que es una generación donde uno quisiera pensar que existe mayor conciencia, ¿no? Y aún así ahí todavía hay grandes cosas por hacer. Sabina, volviendo a estos constructos sociales, estos conceptos que surgen en diferentes épocas en relación a los géneros, con estructuras sociales, comportamientos, roles, principalmente sigue siendo el poder lo medular, porque uno también dice, bueno, pero ¿por qué el poder? Claro, se habla del poder personal, del poder de ejercerlo efectivamente, también teñido, ¿no?, con otros conceptos como el exitismo, y todo eso pareciera, y la competencia, también incluso la meritocracia, que tiene ahí distintas acepciones o matices, pero finalmente siempre estamos hablando, cuando entendemos el poder, es
con esta concepción, uno por sobre otro. Y las posturas no solo feministas, sino incluso con el rol que se nos ha asignado, esto de cuidar y todo, las mujeres siempre hemos sido más colaborativas. Por eso se habla de la sororidad, como la solidaridad también y empatía entre las mujeres, pero no es algo exclusivo de nosotros, es del género humano, la maldad también, sí. Y el abuso de poder también. Entonces, ¿cómo también poder rediseñar, como tú decías, a propósito del dinamismo que tienen las palabras, pero aunque no sea de un día para otro, y generar un nuevo concepto, ya no sé si la palabra es género, pero aludiendo a esto, donde no sea necesariamente el poder entendido de esta forma, de darwiniana, ¿no? Del sobreviviente, de yo gano si logro pisarte, y un poco también nuestro lema nacional, por la razón o la fuerza. Hablemos un poquito también de las posibilidades que tenemos, porque el diagnóstico sigue aumentando de información, más o menos lo entendemos, y por eso también la transversalidad a la que tú apelabas, pero ya, no podemos quedarnos solamente en el diagnóstico. No, claro. Bueno, yo creo que ahí está precisamente el desafío, o sea, como lo que propone, ¿no? Este tema de la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Como una perspectiva que puede implementarse en todos los niveles, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con dejar de lado, o sea, que la propuesta finalmente es ir más allá, ¿no? de estas relaciones de poder y proponer otra forma, otra mirada, otro lente desde el cual mirar las relaciones, ¿no? Y las actividades que se realizan, por ejemplo, en este caso dentro de la universidad, ¿no? Entonces ahí creo que es un buen clic, ¿no? Con el tema de bueno, ¿por qué finalmente entonces transversalizar la perspectiva de género en todos estos ámbitos, en la investigación, en la docencia, en la comunicación científica, ¿no? Bueno, porque son todas actividades, son todas prácticas de importancia dentro de lo que es el sistema de educación, el sistema científico, ¿no? De la academia, y es necesario apelar a todas ellas, ¿no? O sea, finalmente quien ejerce la docencia tiene un rol fundamental también, ¿no? En poder ejercer una docencia que sea sensible a las cuestiones de género y Volvemos al concepto de poder. La capacidad también, ¿no? De incidir en otros. Claro, bueno, pero precisamente tiene que ver en el fondo también con poder establecer un escenario, ¿no? Que sea más horizontal, ¿no? Sí. Donde precisamente se cuestionen esas jerarquías y hacerlo de otra manera, ¿no? Exactamente. Hacerlo de otra Ahí está manera. La gran posibilidad. Exacto. Y lo mismo tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la comunicación científica y en el tema de la investigación y de la producción de conocimiento. ¿Por qué seguir en el fondo replicando esta idea de que es la científica, el científico quien tiene la verdad, ¿no? Quien produce el conocimiento que es válido, ¿no? Entonces, generemos nuevas formas donde además podemos incluir a otros grupos dentro de la sociedad, ¿no? Para coproducir conocimiento, ¿no? Pensemos también en la comunicación científica de manera que el conocimiento que se produce dentro de la universidad sea útil para todos, sea accesible para todas y todos, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que es difícil, vivimos en esa lógica, ¿no? Es parte del sistema patriarcal, no es muy difícil luchar contra eso, pero a través de la perspectiva de género y, digamos, el trabajo que ejercen personas como yo, por ejemplo, dentro de la universidad, lo que intentamos precisamente es cambiar las prácticas, ¿no? Para pensarlas de una forma más inclusiva, para pensarlas de una forma más horizontal. La doctora Sabina García Peter nos acompaña esta mañana acá en Enlace USACH. Y vamos a ver todas las coordenadas y la invitación para mañana, 15 de noviembre, esta charla magistral que va a dictar ella, transversalización de la perspectiva de género en la educación alemana. ¿En qué parte de la USACH? Tenemos muchas hectáreas, muy grande este campus. Horario, por supuesto. Yo lo único que sé, y tengo clarísimo, igual tengo los datos, pero quiero que los digas tú, es que es abierta a todo público. Sí, era que no. Vamos con las coordenadas. Sí, bueno, la charla es mañana, miércoles 15 a las 14 horas en el Salón de Honor de la Universidad de Santiago. Y me parece genial, parece además genial que estos temas se les dé el lugar, ¿no? Que corresponde, así que muy contenta por eso, de tener la oportunidad además de, la charla es una invitación también a poder discutir después en conjunto sobre esta temática, entonces me parece genial que pueda ser en este lugar. Y bueno, es abierta al público, hay que inscribirse, pero a través de la página de la USACH, bajo actividades, se encuentra inmediatamente el link para
para poder inscribirse para participar mañana a las 14 horas. Buenísimo. ¿Y tú regresas pronto a Alemania? Exacto, voy a estar además el día jueves realizando un taller sobre comunicación científica con perspectiva de género para colegas acá de la USACH y de la Universidad Autónoma, y la próxima semana sigo también con un taller sobre docencia con perspectiva de género y diversidad, y ya después vuelvo a mis labores en Berlín. De puro Copuchenta, ¿llegó también a Alemania las tesis en su minuto a propósito sí, del estallido social y cómo fueron recibidas? De hecho, ¿Es un hit también? Sí, absolutamente. De hecho, el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, pero incluso desde el centro también convocamos a realizar la performance de las tesis dentro de la universidad. Yo no me lo aprendí nunca. No, soy mala para aprenderme coreografía, pero bueno, para dirigir soy buena, así que... Buenísimo. Así una líder. Nada, buenísimo. Pegó sí, bien, de alguna forma. Llegó bien y de hecho este verano ellas estuvieron allá, son muy queridas y su trabajo es muy reconocido y sí, se le da mucha, es impresionante el trabajo que han hecho ellas y hasta dónde han llegado. O sea, gran colectivo las tesis. Y la rompieron, como se dice acá. Llenísimo ahí en el centro de Berlín. Un hit, como te digo. Me encanta. La doctora Sabina García Peter, investigadora y coordinadora científica en el Centro Margarita von Brentano para los estudios de género de la Universidad Libre de Berlín en Alemania, nos ha acompañado esta mañana en Enlace USACH. Que tengas lindo día, gracias. Que sea una preciosa jornada mañana 15 de noviembre a las 14 horas en el Salón de Honor. Muchas gracias. Que te vaya bien.